Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Lee conmigo en la pantalla. ¿Qué dice? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué pasó? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué les dijo? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Oremos, santos Padre, en el nombre de Jesús. Oramos para que tu Espíritu Santo sea descendiendo y hablando a nuestros corazones. Te ruego que no hable yo, sino tu Espíritu hable a través de mi boca. Señor de la gloria, que esta palabra sea de bendición para cada uno de mis amados hermanos. Bendice a tu pueblo, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a tratar hoy lo he titulado Los obreros y la mies. Léelo allá en la pantalla. ¿Cuál es el tema? Los obreros y la mies. Sé que de pronto aquí hay personas que no saben ni siquiera esto. ¿Qué es esto de obreros? ¿Qué es mies? Te vamos a explicar. Cuando un cultivo o un terreno, digámoslo así, está listo para recoger la cosecha, el trigo ya ha crecido y está maduro, está listo para recogerlo, entonces hay que pasar la hoz y recogerlo, cosecharlo. Cuando el Señor estaba allá en Israel, Él hacía exactamente lo mismo, pero con las almas. El Señor iba de ciudad en ciudad, dice aquí, de aldea en aldea, recogiendo, obviamente no trigo, sino recogiendo las almas. ¿Cómo las recogía? ¿Cómo las llevaba para el cielo? ¿Cómo las llevaba a su redil? Predicándoles la palabra.
Así que el Señor hace una comparación, una figura metafórica, donde el Señor compara al agricultor que pasa la hoz y recoge el trigo. Lo compara con el predicador que lleva la palabra y recoge la cosecha. Entonces el Señor dice que miremos los campos, o sea, miremos el mundo, que ya están blancos para ser recogidos, que hay millones de almas listas para ser salvas, pero que alguien tiene que ir a recogerlas, alguien tiene que ir a cosecharlas, alguien tiene que ir a predicarles la palabra. Entonces Él dice: a la verdad la mies es mucha, o sea, hay mucho por hacer, hay mucho por recoger, pero hay muy pocos obreros. Entonces Él dice: ruéguele a Dios, el dueño de la finca, ruéguele al Padre, al dueño de la casa, que envíe obreros para que recojan su mies. Mi ruego hoy es que Dios levante a cada uno de ustedes como uno de esos agricultores espirituales, para que recojan las almas que todavía no han sido salvas. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien que grite amén. Ok, entonces, primer punto de mi estudio. Léalo conmigo. Jesucristo y su obra evangelizadora. Vamos a hablar de eso, olvídate del resto, solo hablemos de Cristo y su obra. ¿Cómo era que Él evangelizaba? ¿Cómo hacía su obra evangelizadora? Mateo capítulo 9, versículo 35. Que es el tema que nos ocupa. Mateo 9:35. Dice la palabra: recorría Jesús. ¿Qué recorría? Todas las ciudades, pero también las aldeas. ¿Qué hacía? Enseñaba en las sinagogas de ellos, les predicaba el evangelio y sanaba a los que estaban enfermos de diferentes dolencias. Jesucristo era un evangelista en potencia. Jesucristo no se quedaba quieto, Él iba de ciudad en ciudad. Pero acuérdense que dice que también iba de aldea en aldea, o sea, no iba solo a las grandes metrópolis, sino que les gustaba meterse por las veredas, por los caminos de trocha, por donde pasan las mulas, y por allá Él se metía hasta el último rincón con tal de salvar un alma. Voy a leer un pensamiento y empiezo a desglosar este punto. El amor de Jesucristo por las almas, oiga lo que estoy diciendo, es el amor el que nos impulsa. El amor de Jesucristo por las almas era tan grande que lo llevó a recorrer todo Israel para salvarlas. Primero, voy a desglosar este punto. Primero, Jesucristo recorrió todo Israel para salvar las almas perdidas. Mateo capítulo 4 y versículo 23. Mateo 4, 23. ¿Qué dice Mateo 4, 23? Dice: y recorrió Jesús toda Galilea. Mire que no dice una parte, sino recorrió ¿qué? Toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que Cristo amaba tanto las almas que Él iba centímetro a centímetro llevando el evangelio. Aquí la pregunta obligada es: ¿estamos haciendo lo mismo? O tal vez estamos muy contentos viniendo cada domingo. Ahí empezó a ponerse maluco esto. Estamos muy contentos cada domingo oyendo al pastor Abraham predicar un sermón y saliendo y no importándonos la gente. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay que rogarle al Dios de los cielos que envíe obreros a su mies. Esos obreros son ustedes, iglesia, que tienen que recoger la cosecha. Segundo punto, Jesucristo, ¿qué hacía? Predicaba, pero no solo en las grandes ciudades, sino que Él predicaba también ¿en dónde?
En las pequeñas aldeas. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. Solo quiero mostrarle la primera parte. Recorría todas las ciudades, pero también las aldeas. Y ahí vengo yo a incomodarlo, a molestarle la vida. La pregunta es, cuando tú vas a predicar, primero miras si vale la pena ir, si de pronto es un lugar bonito y de pronto hasta quien quita que haya hasta comida. O tú eres de los que vas a las aldeas de Bogotá, porque Bogotá tiene aldeas, pero a ti de pronto te han dicho, hermano, vamos a evangelizar a Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, uy, Cazuca, uy, no, hermano, ¿qué tal que me atraquen? Y si llueve, y para devolverse uno, y esas subidas tan terribles, ¿no ve que yo tengo varices? Esa es la pregunta obligada. ¿Tú eres de los que te gusta predicar donde hay comodidades, qué sé yo, donde te llevan en un carro y te traen? Jesús no escatimaba alma, Él iba a donde lo mandaba el Señor, a las grandes capitales, pero también a las pequeñas aldeas. Aplico esto a muchos predicadores, ojalá me estén viendo. No cambies de canal, hermano. Hay predicadores que les gusta ir solo a las mega iglesias, porque claro, el botín es bueno, pero cuando lo invitan a una pequeña iglesia, entonces ya no me agrada. Me gusta ir a las mega iglesias. ¿Y por qué no hablar de los adoradores? Si es que se les puede llamar adoradores, que piden unas cantidades de cosas astronómicas para poder ir a cantar y alabar a Dios, pero jamás los ve uno cantando en una iglesia pequeña. Tercero, Jesucristo no se quedaba en un solo lugar, sino que se movía ¿por dónde? Por todo Israel. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana. ¿A qué hora se levantaba el Señor? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí que oraba. Lo buscó Simón Pedro, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron a Jesús. ¿Qué le dijeron? Dígalo más duro. Todos te buscan, todos te aclaman. Mire, Jesús, el Coliseo está lleno, el estadio está que revienta, todos te buscan. ¿Y Jesús qué les dijo? ¿Qué les dijo? Alísteme en la alfombra roja, que ya voy a salir y voy a tocarlos y voy a hacer así, todos se van a desmayar. Alístame la alfombra, que va a salir súper el ungido. ¿Qué dijo? ¿Sabe qué le dijo el Señor? No me interesa si las multitudes me aclaman. Vamos a los lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera ¿qué? Los demonios. Pregunto, ¿a Jesús le gustaba los aplausos? ¿Que las multitudes lo aclamaran? Salía en medio de gritos, salía en medio de coros celestiales, que todo el mundo gritara y entrara en shock, pataleara y se desmayara. No, el Señor le decía: a mí no me interesa las multitudes que vienen a echarme alabanza. Yo quiero ir a predicarle al que está perdido. Humildad. ¿Qué ven en Jesús? Humildad. No quería aplausos, quería salvar las almas. Ahora vengo a incomodarlos.
Cuando tú predicas, ¿te gusta que te reconozcan? ¿Que te aplaudan? ¿Que te admiren? ¿O tal vez tú predicas de verdad para salvar las almas? Esa es una pregunta que tienes que responderte. Cuando tú das un sermón, subes todo encopetado que no cabes en el púlpito, exiges que antes de salir te aplaudan. Si has de ser un predicador, primero sé como Jesús, humilde. No busques el aplauso, busca la salvación de las almas. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén a esto? Cuarto, el Señor Jesucristo no buscaba el reconocimiento de la gente, sino la salvación de las almas. Lucas capítulo 4 versículo 42. Lucas 4:42. Cuando era de día, óigame pues, cuando era ya de día, salió Jesús y se fue a un lugar desierto. Y escuche lo que sigue. Y la gente, ¿qué hacía la gente? Le buscaba. Y llegando a donde él estaba, ponga atención, llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, ¿qué les dijo, iglesia? Es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Mire, iglesia, la gente lo detenía, no te vayas. Y él le decía, pero me tengo que ir, ya les prediqué, ya son salvos, ya fueron salvos. Ahora me toca ir a los que no han sido salvos. Me toca ir a predicarles a los que no han sido salvos. Sé que me siguen las multitudes, sé que me siguen, pero no me interesa, me interesan los perdidos. Quinto, el Señor Jesucristo, el amor de Jesucristo por las almas perdidas era tan grande, hermanos, que no le importaban sus propias necesidades. Juan capítulo 4 versículo 31. Juan 4:31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, oiga, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad? Ahí sigue. ¿No decid vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Ya están qué? Blancos para la siega. ¿Cuál era la tarea del Señor? ¿Cuál era su alimento? Las almas. ¿Cuál era su alimento? Las almas. Salvar las almas. Salvar las almas. Los discípulos le decían al Señor, Señor, llevas harto predicando, por favor come. Mira, te trajimos una bandejita paisa con su chicharroncito y su arrocito y su carnita molida y guacatico, coma, Señor. Y el Señor les decía, no, yo tengo otra comida que comer, que ustedes no saben. Y entonces Pedro decía, ¿alguien le habrá traído churrasco? ¿Será que la bandeja paisa le hace daño y el Señor quiere churrasco? Y el Señor le dice, Pedro, no entiendes, yo no quiero ni churrasco ni bandeja paisa, yo lo que quiero es salvar las almas, salvar las almas. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien que diga aleluya. Ahora la pregunta es, ¿tú amas tanto las almas que las pones por encima de tus prioridades? ¿O están por encima tus prioridades que las almas? Es una respuesta que tienes que contestarte. ¿Te importa más el alimento, las cosas materiales, las cosas del mundo que ir a ganar almas? Contesta tú mismo.
Si usted desea aprender más de la palabra de Dios, puede hacerlo visitando nuestra iglesia en Bogotá, Colombia. Avenida Carrera 68, número 1734. Teléfono 261-6300. Cambio de tema, segundo punto. Segundo de números romanos. Está en la pantalla. Jesucristo y su compasión por las almas. Jesucristo y su compasión ¿por quién? Por las almas. Mateo 9:36. Ya les enseñé el versículo 35 que dice que el Señor iba por las ciudades, las aldeas predicando. Pero ¿qué dice el versículo 36? Al ver, ayúdeme, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. No lea más, solo ahí, no lea más. ¿Qué tuvo? Compasión. Jesús era un hombre ¿de qué? De compasión. ¿Qué es compasión? Compasión es misericordia, es amor por las almas, es un amor que actúa, que hace algo en favor de, eso es compasión. Primero, el Señor Jesucristo sentía compasión por las personas enfermas. Repito, el Señor Jesucristo sentía compasión por los enfermos. Mateo 14:14. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio a una gran multitud. ¿Y qué hizo cuando la vio, iglesia? Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Sentía compasión por los enfermos. Ahí viene el pastor otra vez a echarle a la puya. ¿Tú tienes compasión por los enfermos? Tú que dices que eres cristiano, ¿te acuerdas de ir a visitar a los enfermos a los hospitales? ¿O solo visitas el enfermo que es el jefe para que no te eche? Cuando ves a alguien enfermo, ¿te acuerdas de ir a visitarlo? ¿Tienes compasión por las almas perdidas? Las almas enfermas, perdón. ¿O simplemente te interesa ir a visitar a aquel que te conviene? El que tenga oído, que oiga. Segundo, el Señor Jesucristo sentía compasión por las personas hambrientas, por las personas que sufren hambre. Mateo capítulo 15, Mateo 15:32. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, ¿qué le dijo? Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarnos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Jesucristo tenía compasión por la gente que tenía ¿qué? Hambre. Ahora me da permiso y lo incomodo un poquito, especialmente a los que tienen personal, empleados. ¿Usted le paga a los justos? ¿O usted los tiene ganando un sueldo de hambre? Mientras usted en la casa se da el qué banquete, su pobre empleado no tiene ni para ganárselo del bus, porque ni le paga el mínimo. Eso es lo que Cristo está enseñando. Compasión por las almas es entender que aquel tiene hambre y que aquel come igual que usted y que hay que pagarle lo justo, que hay que pagarle las prestaciones sociales, que hay que pagarle el seguro social, que hay que pagarle las cesantías, que hay que pagarle intereses sobre cesantías, que hay que pagarle vacaciones, liquidación. Tercero, el Señor Jesucristo sentía compasión por las personas perdidas. Las personas perdidas. Marcos capítulo 6 versículo 34. Marcos 6:34. Salió Jesús y vio una gran multitud. Y esta vez ¿qué pasó? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué comenzó? Ayúdeme a enseñarles muchas cosas.
Así que Cristo mostró 3 veces compasión, ayúdeme. Una, por los enfermos. ¿Y qué hizo con los enfermos? Los sanó. Otra, por los hambrientos. ¿Y qué hizo? Los alimentó. Y otra, por los perdidos. ¿Y qué hizo con los perdidos? Les enseñó. La pregunta es, tú que tienes allá en tu barrio una cantidad de gente perdida que no sabe para dónde va, que anda en el mundo, que parecen becerritos o borregos yendo al cementerio, ¿has tenido compasión de ellos? ¿Les has predicado el evangelio? ¿Les has enseñado la palabra? ¿O tal vez lo único que le dices es que Dios te bendiga? ¿Les has tomado el tiempo de enseñarle la palabra? ¿O tal vez tu compasión es simplemente decirle bye? Este es el mensaje. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Jesús crucificado es mi revelación. La salvación encuentro en la cruz donde Él murió. Perdón por mis pecados es mi absolución. Iglesia, cree lo que estás cantando y decláralo con fuerza, con poder. Cubierto por las aguas, mi pasado allí enterró. Ahora levanta tu voz y tus manos y dilo. Con poder, como Él, yo me vivo estoy en Él. En sangre bautizado, soy nueva creación. Por fe justificado, vamos a decirlo. Por fe justificado, no hay condenación. Con poder, como Él, yo me levantaré, vivo estoy. Te glorificaré, por siempre es tu palabra, tu reino es sin final. Declaro tu alabanza por la eternidad. Tú reinas en tu trono, no hay otro poder.
pasado.